Bienvenidos a Noches del Pasado. Imaginen por un momento un imperio que se extendía desde las montañas de Ecuador hasta el centro de lo que hoy es Chile. Más de 4.300 kilómetros de territorio bajo el control de una sola entidad política. Los caminos incas atravesaban desiertos costeros donde casi nunca llueve. Subían por las montañas andinas, donde el aire se vuelve tan delgado que cada respiración es un esfuerzo. Y penetraban en las selvas tropicales, donde la humedad envuelve todo. Estamos hablando de aproximadamente 1.000.000 de kilómetros cuadrados de tierra. Una extensión que desafía la imaginación, especialmente cuando consideramos que todo esto se logró sin la rueda, sin animales de carga más grandes que la llama, y sin un sistema de escritura alfabética como la que conocemos. Este era el Tahuantinsuyo, la tierra de los 4 cuartos, el nombre que los propios incas daban a su imperio. Era, sin lugar a dudas, el imperio más grande que existió en las Américas precolombinas, superando incluso al imperio azteca de México Central en términos de extensión territorial. Dentro de sus fronteras, una cantidad enorme de diferentes grupos étnicos, lenguas, culturas y tradiciones políticas fueron incorporadas bajo el dominio inca en menos de 2 siglos. Es una hazaña que parece casi imposible cuando la pensamos detenidamente. Durante generaciones, nuestra comprensión de este imperio monumental vino principalmente de las crónicas, esos documentos escritos por los españoles después de la conquista y por los propios intelectuales incas que sobrevivieron al colapso de su mundo. Estos textos pintaban un cuadro fascinante del Tahuantinsuyo. Hablaban de un imperio unificado, de un sistema político coherente que funcionaba como una máquina bien aceitada, de una administración centralizada que controlaba todo desde Cusco, la capital imperial. Las historias de dinastías reales, de conquistas militares brillantes, de un sistema redistributivo que alimentaba a todos sus súbditos, de caminos que conectaban cada rincón del imperio con el centro de poder. Eran relatos que fascinaban y que durante siglos fueron prácticamente la única ventana que teníamos hacia este mundo perdido. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Porque cuando los arqueólogos comenzaron a salir al campo, a caminar por los valles y las montañas, a excavar sistemáticamente, a mapear asentamientos antiguos, a medir muros y plazas, a contar fragmentos de cerámica y a documentar patrones de ocupación a través de regiones enteras, descubrieron algo sorprendente. El imperio que emergía de la tierra, de los restos materiales, que habían sobrevivido siglos de abandono, erosión y saqueo, no siempre coincidía con el imperio descrito en los documentos. En algunos lugares la presencia inca era abrumadora, imposible de ignorar. En otros era tan sutil que, si solo tuviéramos la evidencia arqueológica, podríamos incluso dudar de que los incas hubieran estado allí. Esta discrepancia nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente esconde el Tahuantinsuyo? ¿Cuál es la verdad detrás de las leyendas? Y más importante aún, ¿cómo podemos descubrirla? La respuesta a estas preguntas llegó a través de lo que los especialistas llaman arqueología regional, un enfoque metodológico que cambió completamente nuestra forma de entender el pasado andino. En lugar de enfocarse únicamente en un sitio grande e impresionante, en un templo o una ciudad, los arqueólogos comenzaron a estudiar regiones enteras. Caminaban sistemáticamente por valles completos, documentando cada evidencia de ocupación humana que encontraban,
Desde las estructuras más monumentales hasta los fragmentos de cerámica más humildes, esparcidos en la superficie del suelo. Este tipo de investigación permite a los científicos ver patrones que serían invisibles si solo miráramos un sitio a la vez. Un estudio fundamental que sintetiza décadas de este tipo de trabajo fue publicado por un arqueólogo de la Universidad de California. Un trabajo que reúne los hallazgos de docenas de proyectos de investigación realizados en diferentes rincones del antiguo imperio inca. Este análisis revela algo extraordinario. El Tahuantinsuyo no era un imperio monolítico. No era una entidad política que aplicaba las mismas estrategias en todas partes. Era, en cambio, un mosaico complejo de diferentes formas de control, diferentes estrategias de incorporación provincial, diferentes maneras de relacionarse con las poblaciones conquistadas. En algunos lugares, los incas reorganizaron completamente la vida de las personas. Movieron poblaciones enteras de un lugar a otro. Construyeron nuevas ciudades donde antes no había nada. Establecieron centros administrativos masivos con miles de almacenes. Obligaron a la gente a abandonar sus asentamientos fortificados en las cimas de las montañas y a vivir en nuevos pueblos en los valles. En otros lugares, sin embargo, la intervención inca fue mucho más sutil. Las personas continuaron viviendo donde siempre habían vivido, usando la misma cerámica que siempre habían usado, manteniendo sus propias estructuras políticas locales. Los incas simplemente se insertaron en la cima de estas estructuras existentes, cooptando a las élites locales, exigiendo tributo en forma de trabajo, pero dejando intacta la mayor parte de la organización social y económica preexistente. ¿Por qué esta variación? ¿Por qué en algunos lugares los incas sentían la necesidad de rehacer completamente el paisaje social y político, mientras que en otros estaban contentos con simplemente cobrar tributo y seguir adelante? Estas son las preguntas que la evidencia arqueológica nos permite explorar de formas que las crónicas españolas nunca podrían hacer solas. La historia que vamos a contar hoy es la historia de cómo la arqueología de campo ha revelado un imperio mucho más complejo, mucho más matizado, y en muchos sentidos mucho más fascinante que el que conocíamos a través de las leyendas y los documentos coloniales. Es una historia que nos lleva desde el corazón del imperio en Cusco hasta sus fronteras más remotas en Chile y Ecuador. Es una historia de poblaciones desplazadas, de centros ceremoniales apropiados, de estrategias económicas variables, de resistencia y colaboración, de poder y pragmatismo. Veremos cómo en el Valle del Mantaro, los incas movieron hasta 20.000 personas, construyeron más de 2.000 almacenes y alteraron fundamentalmente la forma en que la gente cultivaba sus alimentos. Exploraremos la cuenca del lago Titicaca, donde los incas crearon nuevas ciudades a lo largo de sus caminos y transformaron un área sagrada ancestral en un centro de peregrinación de alcance imperial. Examinaremos la costa peruana, donde existe una paradoja fascinante. Los documentos españoles nos dicen que los incas controlaban fuertemente estas regiones, pero la evidencia arqueológica en algunos valles es notablemente escasa. Lo que emerge de toda esta evidencia es un retrato del Tahuantinsuyo que es simultáneamente más impresionante y más humano que las leyendas imperiales. Vemos un estado que era increíblemente adaptable, capaz de ajustar sus estrategias según las circunstancias locales. Vemos también las limitaciones del poder imperial, las áreas donde la presencia inca era más nominal que real,
los lugares donde la vida continuó más o menos como siempre lo había hecho, a pesar de estar formalmente bajo el dominio del Zapa Inca. Así que acompáñenme en este viaje a través de la arqueología del Tahuantinsuyo. Vamos a dejar que la tierra misma nos cuente su historia, a través de los muros caídos, los fragmentos de cerámica, los patrones de asentamiento y todos los demás restos materiales que han sobrevivido al paso de los siglos. Vamos a ver cómo los arqueólogos, caminando pacientemente por valles y montañas, midiendo y documentando y analizando, han reconstruido un pasado que es mucho más rico y complejo de lo que cualquier crónica española podría capturar. Para entender por qué la arqueología regional ha sido tan revolucionaria, primero necesitamos comprender cómo se construyó nuestro conocimiento tradicional del Imperio Inca. Antes de que los españoles llegaran a los Andes en la década de 1530, el Tahuantinsuyo ya tenía sus propios historiadores, sus propios guardianes de la memoria. Los intelectuales incas habían compilado lo que podríamos llamar un canon impresionante de conocimientos sobre su sociedad, como los eruditos de otros imperios en el mundo antiguo y moderno. Estos sabios incas enfocaron sus esfuerzos principalmente en las historias de las dinastías reales y los éxitos imperiales. Aquí es importante entender algo fundamental sobre estas historias. Los incas no tenían un sistema de escritura alfabética como el nuestro. En su lugar, usaban los quipus, esos complejos sistemas de cuerdas anudadas que podían registrar información numérica y posiblemente también narrativa, aunque todavía no comprendemos completamente cómo funcionaban. La historia inca se transmitía principalmente de forma oral, memorizada y recitada por especialistas entrenados. Y como toda historia oral, estas narrativas servían propósitos específicos. No eran simplemente registros neutrales de lo que había sucedido, eran herramientas políticas, maneras de legitimar el poder, de explicar el orden social presente, de glorificar a ciertos gobernantes y a ciertas conquistas. Cuando el Imperio Inca colapsó en el siglo XVI bajo el peso de la invasión española, las epidemias y las guerras civiles, algunos de estos intelectuales indígenas sobrevivieron. Los españoles, por su parte, estaban ansiosos por entender qué era exactamente lo que habían conquistado. Así comenzó una extraordinaria colaboración entre los cronistas españoles y los nobles incas que aún recordaban las historias del imperio. Figuras como Cieza de León, quien comenzó a escribir en 1533, Cobo Guamán Poma de Ayala, quien escribió su extensa crónica en 1614, y muchos otros, compilaron estas historias y descripciones del Tahuantinsuyo. El resultado fue un corpus masivo de documentos históricos sobre el Imperio Inca. Y este es un detalle crucial. Muy pocos otros estados prehispánicos en las Américas dejaron una documentación tan rica. Los mayas tenían su escritura jeroglífica, pero la mayoría de sus códices fueron destruidos. Las culturas de América del Norte dejaron principalmente evidencia arqueológica. El Imperio Inca, debido a este encuentro específico entre la tradición oral indígena y la escritura alfabética española, terminó siendo uno de los estados precolombinos mejor documentados. Esta riqueza documental fue una bendición, pero también, en cierto sentido, una maldición para la arqueología andina. Durante siglos, la investigación sobre los incas estuvo dominada casi completamente por estos textos.
Los arqueólogos del siglo XIX y principios del XX veían su trabajo principalmente como una forma de ilustrar o verificar lo que los documentos ya habían contado. La arqueología era vista como una herramienta auxiliar, útil para llenar los vacíos donde las crónicas guardaban silencio, pero no como una fuente de conocimiento independiente y potencialmente contradictoria. Esto creó lo que podríamos llamar una tradición histórica en los estudios incas. Dentro de esta tradición, los datos históricos eran vistos como inherentemente confiables. Cuando había contradicciones entre diferentes crónicas, la tarea del investigador era resolverlas a través de un análisis textual cuidadoso. Los académicos más sofisticados reconocían que había sesgos culturales y personales en los documentos, por supuesto. Sabían que un cronista español podía malinterpretar una institución andina al tratar de describirla usando conceptos europeos. Sabían que un noble inca, contando la historia de su linaje, podría exagerar las hazañas de sus antepasados. Pero la premisa básica era que, tomados en conjunto, estos documentos contenían datos empíricamente precisos que proporcionaban un cuadro coherente del pasado. Los grandes estudiosos de mediados del siglo XX trabajaron brillantemente dentro de esta tradición. A través del análisis lógico y la comparación cuidadosa de múltiples fuentes textuales, construyeron sofisticadas reconstrucciones de la historia y organización del Imperio Inca. Su trabajo sigue siendo fundamental y valioso, pero había un problema subyacente que gradualmente se volvió más evidente. Esta aproximación ponía a los documentos en el asiento del conductor. Los datos históricos debían guiar la investigación y la interpretación. La arqueología, en esta visión, debía servir a la historia, no desafiarla. En las décadas de 1960 y 70, sin embargo, algo comenzó a cambiar en la arqueología mundial y andina. Este cambio fue parte de lo que se llamó la arqueología procesual, un movimiento que enfatizaba el uso de métodos científicos, la formulación de hipótesis explícitas y el uso de teorías de alcance medio para entender procesos culturales generales. Los arqueólogos de esta nueva generación no estaban contentos con simplemente ilustrar lo que los documentos decían. Querían usar la evidencia material para abordar preguntas más amplias sobre cómo se desarrollan los estados, cómo colapsan, cómo funcionan las economías premodernas, cómo se ejerce el poder imperial. Fue en este contexto intelectual que la arqueología regional realmente despegó en los Andes. Y aquí hay un detalle fascinante. Los andianistas pueden señalar con orgullo que la arqueología de asentamiento moderna fue inventada, en gran parte, en su propio patio trasero. En la década de 1940, un arqueólogo llamado Willey y sus colegas trabajaron en el Valle de Virú, en la costa norte del Perú. Su proyecto fue revolucionario porque no se enfocó en excavar un solo sitio grande. En cambio, intentaron documentar sistemáticamente todos los sitios arqueológicos en todo el valle, desde los más grandes hasta los más pequeños, y mapear cómo habían cambiado los patrones de asentamiento a lo largo del tiempo. Antes del trabajo de Willey, la mayoría de las prospecciones arqueológicas alrededor del mundo se diseñaban simplemente para descubrir sitios y seleccionar uno bueno para excavar. Eran esencialmente una expansión de las metodologías de sitio único sobre un área más grande. Pero el enfoque de Willey era fundamentalmente diferente. Estaba tratando de entender patrones regionales, de ver cómo las sociedades usaban y organizaban paisajes enteros,
de rastrear cambios demográficos y políticos a través de la distribución espacial de los sitios. Esta era arqueología de asentamiento en el sentido moderno del término, y representaba una forma cualitativamente diferente de hacer preguntas sobre el pasado. Lo que hace que la arqueología regional sea tan poderosa es que genera datos que son cualitativamente diferentes de los que se recopilan con metodologías de sitio único o enfocadas en la comunidad. Un enfoque regional nos permite formular preguntas de investigación a un nivel que no está disponible mediante trabajo intensivo en uno o unos pocos sitios. La distinción clave está en la información contextual, que puede derivarse de los datos regionales. Piénsenlo de esta manera. Supongamos que descubres un canal de irrigación antiguo aislado. Eso es interesante. Luego descubres un sitio de habitación contemporáneo. Eso también es interesante. Pero cuando demuestras que el sitio de habitación está funcionalmente conectado con el canal, la cantidad de información es mayor que la suma de los datos de cada sitio. La asociación y la relación contextual entre los dos sitios representan un tercer tipo de dato que no sería recuperable si el canal y el asentamiento fueran analizados aisladamente. Este principio se amplifica cuando estás mirando docenas o cientos de sitios a través de una región entera. Además, los diseños de investigación regionales proporcionan una perspectiva sobre los patrones diacrónicos de uso de la tierra y alteración del paisaje a largo plazo. Comparar patrones de asentamiento de período a período proporciona datos cualitativamente diferentes de los que se pueden obtener del análisis de solo unos pocos sitios. Puedes ver, por ejemplo, si la gente se está moviendo hacia las tierras altas o hacia los valles. Puedes ver si los asentamientos se están volviendo más dispersos o más nucleados. Puedes ver si aparecen nuevos tipos de sitios o si los viejos desaparecen. Una metodología regional puede ejecutarse en varios niveles de intensidad, desde reconocimientos generales que simplemente catalogan sitios, hasta prospecciones de cobertura completa que intentan documentar cada vestigio de actividad humana en una región. En el ambiente árido de gran parte de la región andina, la cobertura completa de áreas grandes es una meta factible, algo que sería mucho más difícil en regiones con vegetación densa o sedimentación profunda. Es importante entender que la arqueología de asentamiento no excluye las excavaciones. De hecho, las excavaciones son un componente esencial de un diseño de investigación regional bien ejecutado. Ciertos tipos de datos como restos botánicos, información funeraria, detalles sobre dieta y salud rara vez están disponibles en la superficie. Los procesos geomorfológicos también pueden sesgar sistemáticamente los datos de superficie y complicar las interpretaciones. Un diseño de investigación regional apropiado, por lo tanto, incluye datos tanto de superficie como de subsuperficie para controlar el sesgo natural y cultural del registro arqueológico de superficie. Ahora bien, lo crucial para entender es esto. Cuando los arqueólogos comenzaron a aplicar estas metodologías regionales al estudio del Tahuantinsuyo, los resultados fueron sorprendentes. No contradecían necesariamente lo que los documentos decían, pero sí revelaban una complejidad y una variación que las crónicas españolas simplemente no capturaban. Los documentos tendían a presentar el imperio como una entidad coherente y relativamente uniforme. La arqueología regional reveló que la realidad en el terreno era mucho más heterogénea. Esta no era una competencia entre arqueología e historia.
Los mejores trabajos combinan ambas fuentes de evidencia. Pero lo que la arqueología regional hizo fue cambiar el equilibrio. Ya no se trataba simplemente de usar la arqueología para ilustrar o verificar los documentos. Ahora la evidencia material tenía su propia voz. Podía hacer sus propias afirmaciones sobre cómo funcionaba realmente el imperio, y esas afirmaciones a veces desafiaban o matizaban significativamente lo que pensábamos que sabíamos de las fuentes escritas. En las siguientes secciones vamos a ver exactamente qué reveló esta revolución arqueológica sobre el verdadero Tahuantinsuyo. Vamos a viajar por las tierras altas y las costas, examinando región por región cómo la evidencia arqueológica ha transformado nuestra comprensión de las estrategias imperiales incas. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar sistemáticamente las diferentes regiones que componían el imperio inca, uno de los primeros lugares que examinaron fue, naturalmente, el corazón mismo del Tahuantinsuyo, el área alrededor de Cusco. Y aquí encontraron algo fascinante que diferencia a esta región de casi todas las demás partes del imperio. En un valle cerca de Cusco se realizó una prospección intensiva que cubrió la región de manera sistemática. El objetivo era rastrear los cambios entre el periodo pre-inca, conocido localmente como el periodo Quilque, y el periodo inca propiamente dicho. Lo que encontraron desafió algunas expectativas basadas en los datos históricos. Los patrones de asentamiento de los dos periodos eran muy similares. No hubo el tipo de ruptura dramática que se podría esperar con el surgimiento de un imperio expansivo. Los cambios principales en el período inca fueron que Cusco mismo creció significativamente y que se construyeron centros administrativos regionales, haciendas privadas y guarniciones a través de la región. Pero lo realmente sorprendente fue esto. Contrario a las expectativas basadas en los datos históricos y la evidencia de la mayoría de las otras partes de los Andes, había muy poca evidencia de conflicto antes del surgimiento inca. Esto sugiere que la ausencia de conflicto podría haber proporcionado una ventaja a los incas en los procesos de formación de alianzas en las primeras etapas del desarrollo del imperio. La evidencia parece indicar que el estado inca emergió de las poblaciones que ya residían en el valle durante el período Quilque. No fue impuesto desde afuera. No fue el resultado de una conquista externa. El desarrollo de un estado expansivo en la región tenía raíces profundas, con las estructuras políticas y económicas del imperio posterior alcanzando bastante atrás en el tiempo. Esta es una historia de desarrollo gradual, de acumulación de poder a lo largo de generaciones, no de una transformación repentina. Esta imagen del Heartland inca es única. En contraste, cuando miramos las provincias que fueron incorporadas al imperio, vemos patrones muy diferentes. Las provincias fueron abruptamente incorporadas al estado inca, y los efectos de esta incorporación variaron enormemente de un lugar a otro. Tomemos el Valle del Mantaro, ubicado al norte de Cusco en las tierras altas centrales del Perú. Este valle fue objeto de un proyecto multianual masivo que representa uno de los estudios regionales más intensivos jamás realizados en los Andes. Lo que encontraron aquí fue nada menos que una reorganización total de la sociedad local por parte del Estado inca. La conquista inca trajo cambios masivos en los patrones de asentamiento. Los sitios fortificados en las cimas de las colinas fueron abandonados. Apareció un patrón de asentamiento más disperso. Se explotaron nuevas zonas ecológicas. Se construyeron más de 2.000 estructuras de almacenamiento.
Hasta 20.000 personas fueron desplazadas por la fuerza. El principal centro político preinca fue abandonado y los forasteros fueron importados a la región. Este es el tipo de intervención imperial que es difícil de imaginar en su alcance e impacto. Pero la reorganización fue más profunda que simplemente mover gente y construir almacenes. Los arqueólogos analizaron intensivamente los restos botánicos de varios contextos domésticos en el valle. Este trabajo indica que la intervención del Estado inca en la economía local del Mantaro fue profunda y que alcanzó hasta el nivel del hogar individual. Los patrones de lo que la gente cultivaba y comía cambiaron bajo el dominio inca. Otros investigadores analizaron varias categorías de artefactos de contextos domésticos similares en el valle. Concluyeron que los incas cooptaron la autoridad de las élites locales, apropiándose del papel de dadores de festines y proveedores de bienes exóticos. Los incas, en efecto, privaron a la élite local de poder económico e ideológico mientras los integraban en la jerarquía política imperial. La ocupación inca del Valle del Mantaro representa un caso de reelaboración muy intensa de la organización política, económica, ideológica y social local. Ahora viajemos hacia el sur, a la cuenca del lago Titicaca, ese vasto cuerpo de agua de altura ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia. Esta región fue objeto de varios proyectos de investigación que han revelado un patrón de reorganización inca que parece haber sido particularmente intensivo. En el área suroeste del lago, en la región de los Lupaca, se recolectaron datos en una prospección de aproximadamente 360 kilómetros cuadrados. La transición del período preinca al período inca está marcada por cambios sustanciales en la economía política local. La tasa más alta de abandono de sitios ocurrió en la transición entre estos dos períodos. Hubo un cambio significativo en las distribuciones de tamaño de los sitios durante la ocupación inca. Aunque el énfasis en pequeñas aldeas del período preinca continuó, los incas construyeron enormes asentamientos administrativos a lo largo de los caminos. Un detalle particularmente revelador. Un porcentaje sustancial de la población vivía dentro de 500 metros del camino en el área estudiada. Presumiblemente, gran parte de la población en estos centros eran colonos importados, del tipo que se menciona en los documentos etnohistóricos. Estos colonos, llamados mitimae en quechua, eran una de las herramientas clave del Estado inca para reorganizar las provincias. Eran personas trasplantadas de una región a otra, a menudo para establecer la presencia inca en áreas estratégicas o para desarrollar recursos económicos específicos. Además, hubo una intensificación del asentamiento y el uso de la tierra en las zonas de pastoreo y terrazas agrícolas, y un abandono virtual de las áreas de campos elevados que habían sido trabajadas intensivamente antes. Los campos elevados, esas construcciones agrícolas elaboradas que requerían mucha mano de obra para construir y mantener, simplemente fueron dejados de lado bajo el dominio inca. Esto sugiere un cambio fundamental en cómo se organizaba la producción agrícola. Los datos arqueológicos parecen apoyar un modelo de reorganización sustancial de esta provincia inca por parte de las autoridades estatales. Algunos investigadores han sugerido que los Lupaca preincas en realidad no tenían una organización política a nivel estatal. Su trabajo, también basado en un conjunto de datos regionales, indica que los señoríos Lupaca del período inca y el período colonial temprano podrían haber sido creaciones del Estado inca. En este caso,
Podríamos estar hablando de una especie de formación estatal secundaria, con el advenimiento de la conquista inca de la región, creando estructuras políticas que no habían existido antes. Uno de los sitios más importantes en toda la cuenca del Titicaca es Jatuncoya, ubicado en la parte noroeste del lago. Este sitio es mencionado frecuentemente en los documentos españoles como la capital del poderoso señorío Coya preinca. Pero cuando se realizaron excavaciones allí, revelaron algo sorprendente. La primera ocupación fue durante el período inca. No hubo ocupación preinca significativa en este supuesto centro político preinca. Este patrón parece aplicarse a la mayoría de los grandes pueblos de la cuenca del Titicaca. Casi todos los principales pueblos coloniales españoles tempranos que aparecen en documentos del siglo XVI y que fueron muestreados tenían componentes incas grandes, pero no tenían componentes pre-incas. En resumen, prácticamente todos los pueblos principales fueron originalmente fundados por los incas a lo largo del sistema de caminos. Ahora consideremos un lugar que era sagrado mucho antes de que los incas llegaran, la Isla del Sol en el lago Titicaca. Esta isla era uno de los santuarios más importantes en todos los Andes en el momento de la conquista europea. Según los documentos históricos, sabemos que la Isla del Sol era profundamente importante en la religión y el estadismo inca en su cuarto sur, el Collasuyu. Una modesta roca de arenisca en la Isla del Sol, conocida como la Titicala, se creía que era el lugar de nacimiento del Sol y la Luna y el lugar de nacimiento de la primera pareja real inca. Dada la importancia política de este lugar sagrado, surge una pregunta básica. ¿Los incas crearon un nuevo santuario o cooptaron un área sagrada existente y la convirtieron en un sitio de peregrinación panandino? Para responder a esta pregunta se realizó una prospección de cobertura completa de toda la isla, documentando casi 80 sitios incas, tanto asentamientos de habitación doméstica como asentamientos de no habitación. Este sistema de asentamiento incluía pequeños sitios de habitación, sitios grandes y aquellos con arquitectura en pie que pueden no haber sido estrictamente domésticos. La prospección también descubrió una ocupación preinca significativa. Los datos sugieren que una ocupación tiwanaku anterior, del periodo entre aproximadamente el año 600 y el año 1000 de nuestra era, también utilizó el área de Titicala como un santuario de cierta importancia. La ocupación del periodo preinca inmediato fue muy reducida y no se enfocó en el área de Titicala. La conclusión de este trabajo es que los incas cooptaron un área sagrada anterior que tenía gran resonancia ideológica y política para las poblaciones de la cuenca del Titicaca. Durante el tiempo de la ocupación inca, la importancia política e ideológica de las islas creció a niveles sin precedentes. Esto se refleja en los datos del patrón de asentamiento. Durante el período inca hubo un aumento sustancial en la densidad de asentamiento de la isla. Como se describe en los documentos españoles tempranos, los incas reubicaron las comunidades existentes en la Isla del Sol al continente e importaron colonos de todo el imperio para mantener los santuarios en la isla. Al igual que con el período tiwanaku anterior, muchos de los sitios incas más impresionantes se encuentran en el área del santuario. Los incas expandieron enormemente el santuario, construyendo una serie de instalaciones estatales dentro de esta área agrícola remota y marginal de la isla. De manera similar, se construyó un complejo ritual grande en la cercana Isla de la Luna durante este tiempo. La evidencia arqueológica apoya inequívocamente los documentos históricos.
Los incas controlaban las islas sagradas del Titicaca y construyeron allí un complejo de peregrinación masivo. Los incas no solo reorganizaron la vida política y económica del área sur, sino que también usurparon gran parte de la legitimidad ideológica que el área sagrada proporcionaba a las élites en el Collasuyu. Esta fue una estrategia brillante de control imperial: apropiarse de los lugares más sagrados de las poblaciones conquistadas y convertirlos en centros de la religión estatal inca. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. No todas las tierras altas experimentaron este tipo de reorganización intensiva. En el área de Junín, en las tierras altas centrales del Perú, los investigadores encontraron que los patrones culturales indígenas no cambiaron significativamente con el inicio del dominio inca. Lo que los incas sí hicieron fue establecer varios centros administrativos importantes. Las características locales que sobrevivieron a la ocupación inca incluyeron un patrón de asentamiento de sitios pequeños y dispersos en toda la región. El plan arquitectónico de las estructuras de las casas, la tecnología agrícola y los estilos de cerámica también permanecieron sin cambios. Los investigadores argumentan que los incas administraron la región a través de la imposición de grandes asentamientos urbanizados. Ven estas ciudades como casos de urbanización compulsoria, en los que se crean grandes centros políticos, donde las autoridades obligan a grupos rurales o semirurales a vivir. El poder y la administración incas se manifestaban en estos centros regionales. En las aldeas locales, sin embargo, la evidencia material de la ocupación inca es escasa. Los investigadores sugieren que los aldeanos cumplían con sus obligaciones tributarias en los centros estatales con poca evidencia material de la vida inca apareciendo en las aldeas. Concluyen que, si bien la ocupación inca fue muy fuerte en la Sierra Central, no alteró los patrones locales, sino que se impuso como un aparato administrativo sobre esta área. En el área de Huamachuco, en las tierras altas del norte, los investigadores encontraron un patrón diferente. Propusieron que el pueblo moderno de Huamachuco era un centro provincial inca. El sitio tiene una plaza trapezoidal y está construido en un patrón de cuadrícula ortogonal típico de los sitios incas en otros lugares. A diferencia de otras áreas de tierras altas, había muy poca cerámica inca en la región. De hecho, es difícil distinguir la ocupación inca del período pre-inca sobre la base de la cerámica únicamente. Sin embargo, tomados en conjunto, los datos de Huamachuco sugieren que el Estado inca tuvo un efecto fuerte en la organización política y económica local. Los investigadores notan en particular que hubo un cambio de asentamiento importante después del período pre-inca. Además, señalan el hecho de que el centro regional pre-inca fue abandonado, se estableció un nuevo centro inca y se mejoró el camino. Descubrieron almacenes incas en las laderas asociados con terrazas agrícolas extensas, tambos y caminos. Los documentos indican que se trajeron colonos a la región. En resumen, a pesar de la falta de cerámica inca, Huamachuco parece tener muchos de los indicadores arqueológicos de la reorganización inca. Este punto sobre la cerámica es crucial y merece que nos detengamos un momento. Durante mucho tiempo, los arqueólogos asumieron que la presencia inca sería fácilmente identificable por la presencia de cerámica de estilo inca. Pero en varias regiones, incluidas Huamachuco y otras, encontraron muy pocos fragmentos de cerámica de estilo inca, o ninguno. ¿Significa esto que los incas no estaban allí? No necesariamente.
Lo que podría significar es que la producción y distribución de cerámica especializada no era parte de la economía política inca en esa provincia en particular. Los incas podrían haber controlado intensamente un área, construyendo caminos y centros administrativos e instalaciones de almacenamiento, sin producir o distribuir la cerámica de estilo inca característica que los arqueólogos están acostumbrados a buscar. Esta realización ha obligado a los arqueólogos a ser más sofisticados en cómo identifican y caracterizan la presencia inca. No pueden depender únicamente de un solo tipo de artefacto. En cambio, necesitan mirar múltiples líneas de evidencia, cambios en los patrones de asentamiento, construcción de arquitectura de estilo inca, mejoras en el sistema de caminos, construcción de almacenes y tambos, abandono de centros políticos pre-incas, cambios en los patrones de producción y consumo a nivel de hogar, y así sucesivamente. Cuando evaluamos todas estas investigaciones de las tierras altas en su totalidad y aceptando en gran medida las interpretaciones de los investigadores principales de cada uno de estos estudios, emergen varios patrones. Primero, el área de Cusco es única en términos de los cambios provocados por el surgimiento del imperio. Aquí el Estado inca fue un desarrollo indígena. La organización política y económica del imperio se construyó sobre los patrones desarrollados primero durante generaciones de políticas anteriores. Las áreas de tierras altas que experimentaron los cambios más profundos como resultado de la conquista inca incluyen el área del Mantaro al norte de Cusco, el valle del río Pampas cerca de Ayacucho, el valle alto de Moquegua y la región de la cuenca del Titicaca al sur. Cada una de estas regiones se encuentra en el territorio conquistado temprano en el proceso de expansión inca, probablemente durante el reinado del emperador Pachacuti y su hijo Topa Inca en la segunda mitad del siglo XV. Estas fueron algunas de las primeras conquistas importantes fuera del Heartland de Cusco, y los incas parecen haber invertido enormes recursos en reorganizarlas intensamente. En contraste, el área de Xunín y el valle de Carhuarazo también estaban en el área conquistada temprano, pero no fueron reorganizados tan intensivamente. En lugar de surgir algún patrón uniforme de las tierras altas, la evidencia arqueológica del control inca varía ampliamente, incluso en los territorios mantenidos más tiempo por el Estado inca. Esto nos dice algo fundamental sobre la naturaleza del imperio. No había una plantilla única que los incas aplicaran en todas partes. En cambio, adaptaban sus estrategias a las circunstancias locales específicas, al nivel de organización política preexistente, a la importancia estratégica de la región, a los recursos económicos disponibles y probablemente a muchos otros factores que no podemos ver en el registro arqueológico. Ahora vamos a viajar desde las tierras altas hasta la costa del Pacífico, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante, porque en la costa nos encontramos con lo que podríamos llamar la paradoja costera del Tahuantinsuyo. Por un lado, sabemos de los documentos españoles que los incas controlaban grandes porciones de la costa central y norte del Perú. Los cronistas describen conquistas, tributos, reorganización administrativa. Por otro lado, cuando los arqueólogos salen al campo en muchos de estos valles costeros, la evidencia material de la presencia inca a menudo es sorprendentemente escasa. Hay ciertamente algunos sitios costeros incas muy impresionantes. La Centinela en Chincha es un ejemplo. Tambo Colorado en Pisco, con sus paredes pintadas preservadas en el ambiente seco, es otro. Cerro Azul en Cañete, la guarnición militar de Incahuasi también en Cañete, Paredones en Nazca y muchos otros.
Pachacamac, con una muy larga historia de ocupación antes de los incas, tiene edificios incas impresionantes. En algunos casos, la arquitectura está claramente en estilo local y podría haber sido la residencia de un jefe indígena incorporado a la administración inca. En otros casos, la arquitectura es inconfundiblemente de estilo inca, aunque construida con técnicas locales. Sin embargo, los arqueólogos costeros han argumentado en gran medida que la influencia inca no es tan fuertemente evidente en el registro arqueológico como lo es en las tierras altas. Ya en 1959, una investigadora señaló que los grandes centros administrativos en la costa sur eran fáciles de reconocer, pero que la mayoría de los otros sitios de habitación de este periodo mostraban poca o ninguna evidencia de influencia inca. Otro investigador notable señaló que la costa ha sido extensivamente prospectada, pero las estructuras de almacenamiento inca son mucho más raras allí que en las tierras altas. Al discutir la conquista inca de la costa norte, un investigador señala que la evidencia arqueológica es mínima. Sugiere que, si tuviéramos que depender puramente de la evidencia arqueológica, podríamos estar tentados a sugerir que los incas nunca conquistaron la costa norte. Esta es una afirmación notable dado lo que sabemos de los documentos. El trabajo en el Valle Central Costero de Chillón es típico de las prospecciones costeras modernas en términos de la ocupación inca. Se descubrieron pocos vestigios de la ocupación inca en el área, incluyendo algunos fragmentos de cerámica y algunos sitios administrativos probables en la desembocadura del valle y uno en Cerro Zapán, una colina a unos 50 kilómetros valle arriba desde el mar. Al resumir los datos, el investigador hace eco de la paradoja que muchos arqueólogos costeros enfrentan al estudiar la ocupación inca de las costas central y norte. Describe cómo la configuración sociopolítica del Valle de Chillón se transformó con su incorporación al Imperio Inca. Arqueológicamente, sin embargo, tal modificación no es claramente visible. La prospección proporciona datos solo sobre una probable construcción administrativa en el Valle Medio, aparte de 2 tambos en el Valle Bajo de Chillón. Además, la cerámica inca es escasa y la cerámica local predomina. Si no supiéramos de los documentos etnohistóricos que los incas estaban muy interesados en los campos costeros de Quivi, su presencia en el valle sería subestimada, basándose solo en la evidencia arqueológica. En la costa sur lejana del Perú, en el drenaje de los Mores cerca de Moquegua, un investigador descubrió muy poco material inca en una prospección intensiva del valle. La cerámica inca se encuentra en cantidades limitadas cerca del pueblo portuario de Hilo. Curiosamente, tampoco encontró colonias tiwanaku anteriores. En cambio, encontró una vigorosa tradición local en los periodos pre-incas. Tanto los estados tiwanaku como inca, 2 políticas de tierras altas, aparentemente no establecieron colonias en el área costera inmediata. Sin embargo, un proyecto regional diferente en el Valle de Locumba, justo al sur de Moquegua, proporciona una perspectiva diferente para la costa sur lejana del Perú. Aunque los sitios incas eran de hecho raros en el litoral mismo, se encontró una colonia inca significativa a unos pocos kilómetros de la costa en el sitio de Pueblo Tacahuay. Este sitio de 5 hectáreas tenía claras afiliaciones de altiplano, sugiriendo una estrategia inca de colonización por poblaciones de la cuenca del Titicaca. Esta investigación sugiere que, al menos en la costa sur lejana del Perú, el Estado inca evitó el control directo del litoral mismo y se enfocó en las áreas de piedemonte más altas.
La estrategia imperial en la región buscaba integrar a los colonos con las entidades políticas existentes para formar una relación de producción e intercambio más compleja. En el Valle de Santa, en la costa norte, un investigador ve a los incas como un estado militarista que conquistó las áreas dominadas por Chimú de la costa norte peruana. Sin embargo, basándose en los datos arqueológicos que fueron aumentados por alguna información histórica, concluyó que el efecto de la incursión inca en muchos de los valles abarcados dentro del área central anterior del estado Chimú parece haber sido muy menor. En el caso del Valle de Chincha, la evidencia de reorganización inca parece más fuerte. Las excavaciones intensivas en un sitio importante de este periodo en Chincha sugieren una mayor reorganización de la producción pesquera especializada y el comercio de la costa del Pacífico por parte de los incas. Las interpretaciones difieren del trabajo histórico anterior de otra investigadora que sugería un impacto inca mínimo. El investigador concluyó que la evidencia indicaba una reorganización significativa de la economía local de Chincha por parte de los incas. Sin embargo, también señala que, en general, los principios de organización política y económica durante este periodo fueron establecidos por políticas anteriores. Argumenta simultáneamente que los incas modificaron, pero no originaron, el tipo de organización económica que el registro etnohistórico describía para la costa peruana durante el período inca. Argumenta que la incorporación de Chincha ocurrió a través de un tratado y no a través de conquista militar. Haciendo eco de interpretaciones anteriores, sus datos e interpretaciones indican un proceso de incorporación mediante el cual sociedades ya complejas con economías marítimas intensivas intensificaron la producción y las jerarquías sociopolíticas existentes bajo el dominio inca. En el norte de Chile se ha identificado un camino inca, tambos y un complejo de sitio administrativo. Se señaló la ausencia de cerámica inca en el principal sitio administrativo inca de Catarpe, aunque se encontraron fragmentos identificables de este periodo en otros contextos. El trabajo del equipo del Camino Inca identificó muchos sitios en esta distante provincia del estado inca. Este trabajo indica que incluso en esta provincia sureña lejana se podía detectar una presencia inca reconocible y distintiva. Evidencia arqueológica similar para la ocupación inca es reportada en Chile por varios eruditos. Al igual que con muchas otras áreas en la costa, la evidencia es escasa pero convincente de que la región fue controlada por el imperio inca en un grado significativo. Esta revisión de la ocupación inca en la costa del Pacífico sugiere que la naturaleza y la intensidad del control inca variaron ampliamente. También destaca la paradoja de que sabemos de documentos y relatos de testigos oculares que los incas controlaron una gran porción de la costa central y norte. Sin embargo, la evidencia arqueológica es escasa en muchos casos. Esta paradoja, por lo tanto, plantea la pregunta de si el patrón es real o es el resultado de la preservación diferencial, diferentes tradiciones de investigación u otros factores. Aquí es donde necesitamos pensar cuidadosamente sobre lo que significa esta variación. Algunos investigadores han argumentado que las diferencias entre la costa y las tierras altas son fundamentales y reflejan diferencias subyacentes en geografía y organización económica. El ambiente costero andino es profundamente diferente de las tierras altas, y esta diferencia afecta el potencial económico, la integración política y la comunicación entre grupos. La geografía juega un papel prominente en esta distinción costa-tierras altas.
El ambiente de las tierras altas se caracteriza por una zonación ecológica por altitud que, con algunas excepciones, se caracteriza por una dispersión de recursos naturales a través del paisaje. La costa, en contraste, se caracteriza por una alta concentración de recursos a lo largo de los ríos y en el litoral donde los ríos descargan en el océano. En los términos más amplios, se ha argumentado que la geografía de las tierras altas fomenta patrones de asentamiento de archipiélago, donde las comunidades mantienen la autosuficiencia económica, estableciendo colonias en zonas ecológicas complementarias. En contraste, la geografía de la costa promueve asentamientos nucleados que fomentan la especialización artesanal y el intercambio por políticas autónomas o semiautónomas. Algunos investigadores han hipotetizado que los incas utilizaron un enfoque territorial en todas las tierras altas andinas, desde Bolivia hasta el sur de Ecuador y quizás en la costa central peruana. Para las áreas periféricas del norte de Ecuador, el noroeste de Argentina, Chile y la costa norte peruana ven evidencia de control indirecto. La implicación de este argumento es que la diferencia en las estrategias imperiales incas podría entenderse no solo por la complejidad política existente, como se sugirió anteriormente para algunos casos, sino también por la organización económica subyacente y las características geográficas amplias de las provincias conquistadas antes de la expansión. Desde esta perspectiva, las economías costeras fomentaron mecanismos de control indirecto por parte del Estado inca. Los incas aprovecharon la complejidad política existente, el comercio costero intensivo, el viaje más fácil arriba y abajo de la costa, las organizaciones laborales especializadas y demás. Las tierras altas, en contraste, con una organización laboral menos especializada y un intercambio menos intensivo entre políticas autónomas, fomentaron métodos de control directo. Pero aquí es donde necesitamos ser cautelosos. ¿Es la diferencia entre la ocupación inca de la costa y las tierras altas realmente tan grande como hemos creído? Algunos investigadores nos ofrecen una nota de precaución. La aparente falta de restos incas y la práctica de gobierno indirecto a través de una élite local establecida sugieren que el control imperial y la reorganización fueron mínimos. Sin embargo, un cuerpo pequeño pero creciente de evidencia arqueológica sugiere que el control estatal podría haber sido subestimado. De hecho, cuando miramos más de cerca, los datos de reorganización inca en muchas áreas de la costa son realmente similares a los de las tierras altas. Los casos de Huamachuco en las tierras altas y Chillón en la costa, ambos discutidos anteriormente, son casos en cuestión. En ambas áreas hay poca cerámica inca. Los investigadores de ambas áreas notan que, sin evidencia documental, sería difícil definir la ocupación inca. Ambas regiones tienen centros administrativos. La ocupación inca en estas regiones no incluyó la redistribución o el uso de cerámica de estilo inca a nivel del hogar doméstico. En ambos casos se construyeron sitios administrativos. Probablemente se apropió de algunas tierras y se pagaron impuestos con trabajo corbé. En el caso de Huamachuco, hubo algunos cambios de asentamiento coincidentes con la ocupación inca y se construyeron algunos almacenes en el área. Sin embargo, las indicaciones arqueológicas en cada área de caso son bastante similares, particularmente si controlamos la perturbación postocupacional mucho mayor en el área de Chillón, que puede haber destruido las paredes del almacén. Además, las interpretaciones de cada área difieren. Algunos investigadores argumentan que el control inca del área de Huamachuco fue directo,
mientras que otros argumentan que los incas gobernaban Chillón a través de mecanismos de control indirecto. En Huamachuco, los cambios en el patrón de asentamiento son evidentes, mientras que en Chillón la falta de datos, de prospección, de cobertura completa dificulta evaluar el impacto de la ocupación inca. Un investigador señaló que las estructuras de almacenamiento inca son raras en la costa. Aunque es cierto que no son tan abundantes como en las tierras altas, de hecho existen. Una revisión de datos publicados en los Andes describe varios sitios costeros incas con estructuras de almacenamiento, incluyendo Incahuasi, Copiapo, Chiquitoy Viejo, Quebrada de la Vaca, Paredones y Tambo Colorado. Ciertamente, los complejos masivos de almacenamiento administrativo, como los encontrados en Huanucopampa y Hatun Shauxa, no existen en la costa. Sin embargo, los centros administrativos incas de hecho se establecieron en la costa. Teniendo en cuenta la preservación diferencial, el uso de estilos locales en construcciones incas en la costa y la intensidad de la investigación inca en cada una de las áreas, podemos sugerir que la ocurrencia diferencial de instalaciones de almacenamiento estatal, aunque todavía cuantitativamente menor, puede no ser cualitativamente distinta. Vale la pena señalar que en la cuenca occidental del Titicaca, en las tierras altas, sobreviven muy pocos almacenes incas, aunque se sabe que docenas de tambos existían en el área. La preservación diferencial es un factor importante que necesitamos considerar al comparar la costa con las tierras altas. En la actualidad, podemos decir que los ejemplos de la reelaboración más radical de poblaciones locales solo ocurrieron en las tierras altas: Mantaro, Río Pampas, la Sierra de Moquegua y la cuenca del Titicaca. Del mismo modo, los centros administrativos más grandes, como Hatun Shauxa, Huanucopampa, Hatun Coya, Pumpu, se encuentran en las tierras altas. Ciertamente, hay poca evidencia de la costa de la remoción de grandes números de personas. Al mismo tiempo, hay numerosos casos en las tierras altas donde el control fue mucho menos directo e intrusivo a nivel local. De manera similar, sabemos que los colonos de la costa norte del Perú fueron colocados en la cuenca del Titicaca por los incas, mientras que los centros administrativos costeros parecen ser más pequeños que sus contrapartes en las tierras altas. Se establecieron centros incas importantes, se mejoraron los caminos, se construyeron guarniciones, se establecieron sitios de producción de cerámica, se alteraron los sistemas agrícolas y se construyeron tambos. El mosaico de control inca incluye estrategias que variaron marcadamente de valle a valle y de región a región. La diferencia en el control inca entre las tierras altas centrales y la costa puede no ser tan grande como creíamos anteriormente. Esto puede ser particularmente cierto en la costa centro-norte, donde el control inca parece fuerte según algunas investigaciones recientes. La evaluación crítica de la naturaleza de ese control, tanto en las tierras altas como en la costa, mediante el reexamen de nuestros supuestos metodológicos, es uno de los grandes desafíos para la arqueología de asentamiento andina en el futuro. Entonces, después de este viaje extenso a través de las montañas y costas del antiguo Tahuantinsuyo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos dice realmente la arqueología regional sobre la naturaleza de este imperio, que es diferente de lo que sabíamos de las crónicas españolas y las historias orales incas? La lección más importante, la que emerge una y otra vez de todas estas investigaciones, es que el imperio inca no era monolítico. Esta es quizás la forma más simple de decirlo, pero las implicaciones son profundas. Durante generaciones,
Influenciados por las crónicas que enfatizaban la unidad y el poder del imperio, tendimos a pensar en el Tahuantinsuyo como una entidad política relativamente uniforme. Imaginábamos un sistema administrativo coherente aplicado más o menos de la misma manera en todas las provincias. Un estado que imprimía su sello característico donde quiera que iba. La arqueología regional nos ha mostrado que esta imagen es demasiado simple. En cambio, lo que vemos es un imperio extraordinariamente adaptable. Uno que ajustaba sus estrategias de control e incorporación basándose en una compleja matriz de factores. La organización sociopolítica preexistente de una región importaba. Las regiones que ya tenían estructuras políticas centralizadas podrían ser incorporadas de manera diferente que las regiones con organización política más dispersa. La ubicación estratégica importaba. Las áreas a lo largo de los caminos principales, las regiones fronterizas, los lugares de importancia militar. Todos estos recibían diferentes tipos de atención por parte del Estado inca. El potencial económico importaba. Las regiones que podían producir maíz en grandes cantidades o que tenían acceso a recursos especializados como metales o maderas específicas o que controlaban rutas de intercambio importantes. Todas estas consideraciones parecen haber influido en cómo los incas organizaban su control. Los desafíos políticos potenciales importaban. Las áreas donde había riesgo de rebelión o donde había poderosos señoríos preexistentes que podrían desafiar el dominio inca, a menudo recibían un tratamiento más intensivo, con poblaciones reorganizadas, colonos importados y una fuerte presencia militar. Pero más allá de estos factores identificables, probablemente había muchas otras consideraciones que no podemos ver fácilmente en el registro arqueológico. La personalidad e intereses de gobernantes incas específicos, las alianzas matrimoniales, las conexiones rituales y religiosas, las historias específicas de conquista y resistencia en diferentes regiones. Todo esto probablemente jugó un papel en dar forma a la naturaleza específica del control inca en cualquier área dada. Lo que emerge es un retrato de un imperio pragmático. Los incas no estaban tratando de aplicar ciegamente una plantilla única en todas partes. Estaban respondiendo a las realidades en el terreno, tratando de extraer recursos y trabajo de las poblaciones conquistadas de la manera más eficiente posible, tratando de prevenir rebeliones, tratando de integrar nuevos territorios en una estructura política funcional. Donde esto requería una reorganización masiva, como vimos en el Mantaro o la cuenca del Titicaca, estaban dispuestos a invertir los enormes recursos necesarios para mover poblaciones, construir infraestructura y remodelar economías locales. Donde podían lograr sus objetivos con una intervención más ligera, como parece haber sido el caso en Junín o en algunos valles costeros, estaban contentos de hacerlo. Esta variabilidad también nos dice algo importante sobre las limitaciones del poder imperial en el mundo premoderno. A pesar de todo su poder, a pesar de su famoso sistema de caminos y su capacidad de movilizar ejércitos y trabajadores, el Estado inca no podía simplemente imponer su voluntad de manera uniforme en todas partes. La distancia importaba, la geografía importaba. El costo de mantener diferentes tipos de control importaba. Había límites prácticos, a lo que incluso un imperio tan poderoso como el Tahuantinsuyo podía lograr. Otro hallazgo crucial de toda esta investigación es la importancia de no depender de un solo tipo de evidencia.
La paradoja costera que discutimos, donde los documentos nos dicen que los incas controlaban fuertemente ciertas regiones, pero la evidencia arqueológica es escasa, nos enseña que necesitamos ser sofisticados en cómo interpretamos tanto los datos históricos como los arqueológicos. Los documentos coloniales españoles tienen sus propios sesgos. Fueron escritos en gran parte por élites, tanto españolas como indígenas, y reflejan sus perspectivas e intereses. Tienden a enfatizar el control central, el poder de los gobernantes, la extensión del imperio. Pueden pasar por alto o minimizar las realidades más complejas en el terreno. De manera similar, la evidencia arqueológica tiene sus propios sesgos y limitaciones. La preservación diferencial significa que algunos tipos de sitios y artefactos sobreviven mejor que otros. En ambientes áridos como gran parte de las tierras altas andinas, las estructuras de piedra y los patrones de asentamiento pueden preservarse notablemente bien. En la costa, donde ha habido más desarrollo moderno y donde algunos tipos de construcción pueden no sobrevivir tan bien, podríamos estar perdiendo evidencia importante. Las tradiciones de investigación también importan. Si los arqueólogos en una región están acostumbrados a buscar cerámica de estilo inca como el marcador principal de presencia inca, podrían pasar por alto sitios incas en regiones donde esta cerámica es rara. La solución es lo que podríamos llamar un enfoque multipolar. Necesitamos usar los documentos históricos, pero críticamente, reconociendo sus limitaciones y sesgos. Necesitamos usar la evidencia arqueológica, pero necesitamos buscar múltiples líneas de evidencia, no solo un tipo de artefacto. Necesitamos comparar regiones y ser sofisticados en cómo interpretamos las similitudes y diferencias. Necesitamos estar abiertos a sorpresas, a hallazgos que desafían nuestras expectativas. La arqueología de asentamiento, con su enfoque en patrones regionales, en cómo sociedades enteras organizaban y usaban el paisaje, ha sido fundamental para lograr esta comprensión más matizada. Al documentar sistemáticamente cientos de sitios a través de regiones enteras, al rastrear cómo cambiaron los patrones de asentamiento con el tiempo, los arqueólogos han podido ver patrones que serían invisibles, mirando solo un sitio o incluso varios sitios. Han podido cuantificar cambios en la densidad de población, en la distribución de asentamientos a través de diferentes zonas ecológicas, en la aparición de nuevos tipos de sitios, como centros administrativos o complejos de almacenamiento. Esta metodología también permite comparaciones sistemáticas entre regiones. Podemos ver, por ejemplo, que la tasa de abandono de sitios en la transición del periodo pre-inca al periodo inca fue particularmente alta en la cuenca del Titicaca, sugiriendo una reorganización importante de asentamientos. Podemos comparar el tamaño y la distribución de los centros administrativos en diferentes provincias, obteniendo información sobre dónde el Estado inca estaba invirtiendo más recursos en infraestructura. Podemos rastrear la distribución de colonos importados, los mitimae, viendo dónde el Estado estaba usando esta herramienta particular de reorganización provincial. Este tipo de análisis comparativo y cuantitativo no habría sido posible sin los datos regionales sistemáticos que generaciones de arqueólogos han recopilado pacientemente. Es un tipo de conocimiento que complementa, en lugar de reemplazar, lo que aprendemos de los documentos históricos y de excavaciones de sitios individuales. Juntas, estas diferentes líneas de evidencia nos dan un cuadro del Tahuantinsuyo que es más rico, más complejo y, en última instancia, más fascinante que el que cualquier fuente sola podría proporcionar.
Mirando hacia el futuro, todavía hay mucho que aprender. Grandes áreas del antiguo imperio inca aún no han sido prospectadas sistemáticamente. Nuevas técnicas, desde el análisis de isótopos que puede rastrear el movimiento de personas y bienes, hasta la teledetección que puede revelar características del paisaje invisibles desde el suelo, hasta sofisticados análisis de ADN antiguo que pueden rastrear las relaciones genéticas entre poblaciones. Todas estas están agregando nuevas capas de comprensión. El refinamiento continuo de las cronologías, permitiéndonos fechar sitios y eventos con mayor precisión, está revelando la secuencia temporal de la expansión y consolidación inca con más detalle. Pero quizás lo más importante que la arqueología regional nos ha enseñado sobre el Tahuantinsuyo es algo más general, algo que tiene implicaciones más allá de este imperio específico. Nos ha mostrado que los estados premodernos en general eran probablemente más variables, más pragmáticos, más adaptables de lo que tendemos a asumir cuando solo leemos las historias oficiales que dejaron. Los imperios antiguos no eran máquinas eficientes que funcionaban de la misma manera en todas partes. Eran organizaciones humanas complejas, tratando de gobernar sobre vastas distancias con tecnologías limitadas, negociando constantemente con élites locales, respondiendo a rebeliones y desafíos, adaptando estrategias a circunstancias cambiantes. El Tahuantinsuyo, visto a través del lente de la arqueología regional, emerge como un ejemplo fascinante de estas dinámicas. Era poderoso, sí, capaz de hazañas impresionantes de organización y construcción. Pero también era flexible, pragmático, dispuesto a gobernar de diferentes maneras en diferentes lugares. Era capaz de reorganización masiva cuando lo consideraba necesario, pero también de control más ligero donde eso era suficiente. Era, en resumen, un imperio muy humano, con todas las complejidades, contradicciones y adaptaciones que eso implica. Así que la próxima vez que lean sobre el Tahuantinsuyo, la próxima vez que vean imágenes de Machu Picchu o el Coricancha o cualquiera de los otros sitios monumentales incas, recuerden que debajo de estas estructuras impresionantes, extendido a través de esos 4.300 kilómetros de territorio, había un mosaico complejo de diferentes formas de control, diferentes estrategias de incorporación, diferentes realidades vividas por las personas que componían este imperio. Las leyendas nos hablan de unidad y poder. La arqueología nos muestra complejidad y adaptación. Ambas son verdaderas y ambas son necesarias para entender realmente qué fue el Tahuantinsuyo. Y eso, en última instancia, es lo que hace que este trabajo sea tan emocionante. No se trata solo de desenterrar antigüedades o documentar ruinas. Se trata de recuperar las voces y experiencias de personas que vivieron hace siglos, de reconstruir sus mundos, de entender cómo navegaban el poder y la política, cómo producían su comida y criaban a sus familias, cómo resistían o se acomodaban al dominio imperial. La arqueología regional, con su enfoque paciente y sistemático, nos da las herramientas para hacer esto de maneras que nunca antes fueron posibles. El Tahuantinsuyo ya no es solo una leyenda de un imperio dorado, unificado y poderoso. Es ahora un fenómeno histórico rico y matizado que podemos estudiar, analizar y comparar con otros estados premodernos alrededor del mundo. Y cada nueva prospección, cada nueva excavación, cada nuevo análisis agrega algo más a nuestro entendimiento, revelando otra faceta de este imperio de 1000 caras.
Si te ha gustado este viaje a través de la arqueología del Tahuantinsuyo, si has aprendido algo nuevo sobre cómo realmente funcionaba el imperio Inca más allá de las leyendas y los mitos, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Aquí en Noches del Pasado seguimos explorando la historia de América Latina con la misma atención al detalle, la misma pasión por descubrir la verdad detrás de las historias que nos han contado. Cada semana traemos nuevos episodios que profundizan en diferentes aspectos de nuestro pasado fascinante. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo y déjame saber en los comentarios qué otros aspectos del Tahuantinsuyo te gustaría que exploremos. ¿Quieres saber más sobre la vida cotidiana en el imperio, sobre las técnicas agrícolas, sobre la religión y los rituales, sobre la conquista española y el colapso del imperio? Házmelo saber y nos vemos en el próximo episodio de Noches del Pasado. Hasta pronto.